Bienvenidos, bienvenidas a Aquí América, el espacio de France 24 dedicado a contar las historias de nuestro continente. Soy Martín Bustamante y hoy vamos a analizar la estrategia comercial de Estados Unidos para América Latina. Comenzamos. Y más allá del impactante despliegue de marines, la administración Trump comienza a dar sus primeros pasos en materia de comercio internacional para América Latina. Por eso hoy analizamos en qué consisten y cuáles son las dificultades que atraviesan frente a la fuerte presencia de China como uno de los actores más destacados. En el marco del repliegue relativo de Washington en lo que llaman su vecindario o su patio trasero, dos países de Centroamérica aparecen como los privilegiados de un conjunto de acuerdos recién anunciados. Por eso nuestros corresponsales nos cuentan cómo impacta en Guatemala y El Salvador. Y dos aliados políticos de Donald Trump también se presentan como los primeros designados para explorar un tránsito de alianzas inéditas en más de 20 años. Se trata del presidente Javier Milei en Argentina y su par ecuatoriano Daniel Noboa. Por eso, en instantes, analistas de ambos países nos van a aportar su mirada. Bueno, el primer paso de la Casa Blanca para reponer su histórica influencia sobre la región fue el despliegue militar en el Caribe y en el Pacífico y el bombardeo a embarcaciones bajo el argumento de la lucha contra lo que denominaron como narcoterrorismo. Pero en las últimas semanas también se conoció una estrategia comercial centrada en la importación de productos primarios y la exportación de sectores claves como maquinaria y tecnología. Hugo Caro Jiménez lo cuenta en el siguiente informe. ¿Qué quiere realmente Estados Unidos en América Latina en términos comerciales? Las medidas más recientes de la superpotencia ponen nuevamente sobre la mesa ese interrogante. La Casa Blanca anunció acuerdos comerciales con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala, países en los que Washington juega un papel determinante para su bienestar económico. Estas naciones, cuyos presidentes en su mayoría se alinean con el discurso de Donald Trump, accedieron a abrir sus mercados a cambio de una reducción o eliminación de ciertos aranceles sobre sus exportaciones a Estados Unidos, con el impuesto base del 10% aún vigente para gran parte de sus bienes y el del 15% en el caso ecuatoriano. El otro gran anuncio fue la eliminación de los aranceles del 40% que estaban vigentes desde agosto sobre algunos productos brasileños como la carne, el café y ciertas frutas. En un cambio de postura de Trump sobre el gigante latinoamericano, a quien había castigado principalmente por motivos políticos. En ese contexto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe les pide a los gobiernos que vean más allá de Estados Unidos. A los países de la región, uno, un esfuerzo por diversificar geográficamente su comercio, profundizando las relaciones con socios establecidos como la Unión Europea, China y socios emergentes como la India, como los países del grupo de ASEAN, los países del Golfo Pérsico y África. Una tarea en la que ya vienen trabajando los países latinoamericanos, por lo que algunos ven que el nuevo giro comercial de Trump podría apuntar a desescalar un escenario que él mismo intensificó con sus aranceles, el acercamiento de América Latina a Beijing. Y los pasos chinos así lo confirman. El gigante asiático inauguró el año pasado en Perú el megapuerto de Chancay, mientras que ya son 22 de los 33 países latinoamericanos y del Caribe los signatarios de la Ruta de la Seda, el símbolo global de la relación comercial de Beijing en el mundo. Por ello, con Trump cada vez más ambivalente, hay quienes piensan que la Casa Blanca está intentando minimizar el impacto de las medidas del republicano, en una región vista por algunos como problemática, pero que otros actores como China ven como un terreno fértil. Vamos a desglosar estos acuerdos por país y comenzamos con una de las economías más grandes de la región. Por eso, desde Argentina contamos con el análisis de Francisco Cantamuto. Él es economista, docente e investigador. El acuerdo que acaba de anunciar Estados Unidos en bloque junto a otros países de Latinoamérica para la Argentina es ante todo un anteproyecto que para ser aprobado deberá pasar en el caso de la Argentina por el Congreso, es decir, todavía está en la fase de anuncio. En ese sentido, el anuncio súbito y poco transparente en la negociación contrasta con otros acuerdos que la Argentina participa de la negociación desde hace años, como el caso de que se negocia entre el Mercosur y la Unión Europea. A esta falta de transparencia y anuncio súbito, vale recalcar el carácter profundamente asimétrico de las concesiones que se realizan. En el caso de Estados Unidos hay algunas concesiones en materia de licencias, sobre todo en productos primarios, especialmente agropecuarios,
pero las mismas son contrarrestadas por concesiones aún mayores del lado argentino, lo cual puede implicar la competencia por parte de productores altamente subsidiados como los de Estados Unidos, incluso en la producción en la cual Argentina es competitiva. Estamos hablando de carne avícola, vacuna, entre otros productos. Pero a esto hay que sumarle la pérdida de la Argentina de su capacidad de contralor, porque en varios aspectos va a tener que aceptar como válidas las licencias otorgadas por Estados Unidos, que en algunos casos tienen licencias más laxas, o como en el caso de medicamentos, ha sido comprobado hasta judicialmente que ceden ante presión de la farmacéutica. La pérdida de capacidad regulatoria de la Argentina, la concesión de licencias en más renglones que Estados Unidos, hablan del carácter asimétrico. Más allá de esto, entonces, de la asimetría comercial, regulatoria y del aspecto poco transparente, hay que resaltar un último aspecto que tiene que ver con esto se enmarca en una relación de tipo política más amplia, donde lo que se busca es mostrar cierta gestualidad. Para lo que tiene que ver con las inversiones, la Argentina tiene vigente desde hace ya 3 décadas un tratado bilateral de comercio que le da amplias concesiones al capital norteamericano y además aprobó el año pasado un régimen de incentivo a las grandes inversiones, con lo cual este tratado no agregaría demasiado, por lo cual parece ser un anuncio de mucho bombo, mucho ruido, pero que no se vislumbra qué es lo que puede tener positivo para la Argentina. Al mismo tiempo, 105 productos ecuatorianos que ingresan a Estados Unidos ya no van a tener arancel del 15%, pero a cambio Quito elimina tarifas también a sectores claves como la maquinaria y la tecnología. Sobre el impacto de esta decisión conversamos con Caroline Ávila Nieto. Ella es catedrática universitaria y analista. Cuando se trata de hablar de las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos, por supuesto, para los ecuatorianos y ecuatorianas siempre es una buena noticia tener mejores relaciones, sobre todo por el tema comercial, pero también por el tema migratorio, ¿no? Nuestros compatriotas allá nos tienen permanentemente informados de lo que ellos viven y de lo que ahí sucede. De manera que cualquier gesto siempre será bien recibido. Y por supuesto, siendo nuestro principal socio comercial, pues el poder tener liberados nuevamente los aranceles en estos productos, particularmente los que nosotros exportábamos, nos permite recuperar hasta cierto punto espacios que se habían restringido gracias a las últimas circunstancias de la política internacional estadounidense, pero estar ojalá y en los mismos niveles de competitividad con nuestros países con los quienes hacemos competencia. Entonces, siempre serán buenas noticias. Ahora bien, ingresa esta información en un contexto bastante complejo para la política interna. Sin embargo, hay que resaltar que no es que el ecuatoriano le está diciendo no a la participación o a la colaboración internacional cuando rechazó la pregunta A de la consulta y del referéndum pasado del 16 de noviembre, sino lo que está diciendo es no a esa estrategia planteada por el gobierno probablemente para fortalecer la seguridad, que implica un largo plazo y sobre todo que implica mucha incertidumbre. Le está pidiendo al gobierno que sí, que ajuste mejor los tornillos respecto de su plan de seguridad, pero no necesariamente excluyendo, diremos, enfoques sociales, cuidados internos y no dependiendo únicamente de la buena voluntad exterior. Me parece que en ese sentido, siempre y cuando las relaciones con Estados Unidos sean buenas para el ecuatoriano, para la ecuatoriana, será una buena noticia. La potencia del norte también eliminó los aranceles a productos de El Salvador que no se puedan cultivar, extraer o producir en Estados Unidos, mientras que el gobierno de Nayib Bukele facilita a Washington bienes farmacéuticos y también dispositivos médicos. Lo cuenta nuestra corresponsal en El Salvador, Liliana Flamenco. El principal efecto inmediato para El Salvador es la eliminación del arancel recíproco del 10% que Estados Unidos había impuesto a ciertos productos para exportar, dado que Estados Unidos es el mayor socio comercial y principal destino de exportaciones. La supresión de esta barrera arancelaria devuelve también la competitividad a los productos nacionales. Eso se traduce directamente en mayores márgenes de ganancia para los exportadores, en la estabilización de los precios de venta y
fundamentalmente en la protección y generación de empleos en sectores clave como la manufactura y los textiles. Otro impacto para la economía salvadoreña es la modernización regulatoria. El Salvador se ha comprometido a simplificar una amplia gama de barreras no arancelarias, incluyendo la agilización de requisitos y aprobaciones para productos estadounidenses como farmacéuticos y dispositivos médicos. Pero podría haber una competencia desmedida en el sector agrícola. Representa una amenaza directa para los pequeños y medianos agricultores locales, quienes a menudo no pueden competir con los altos volúmenes de producción, la tecnificación avanzada y los posibles subsidios del sector agrícola estadounidense. Ahora bien, las gremiales empresariales están optimistas por el anuncio. De hecho, en X, tanto la Asociación de Industriales de El Salvador y otras gremiales han mostrado su beneplácito por el acuerdo que aún se está afinando. También Guatemala celebró un pacto con la administración Trump, aunque el gobierno de Arévalo no tiene la afinidad ideológica de los mandatarios que estábamos mencionando anteriormente. Desde Antigua, nuestro corresponsal Andrés Suárez nos detalló cómo impacta en el país centroamericano. En días recientes, el presidente Bernardo Arévalo dijo que Guatemala se consolida como el principal socio comercial de Estados Unidos en Centroamérica, por encima de El Salvador de Nayib Bukele. Y es que, aunque Bernardo Arévalo y Donald Trump sean presidentes de dos espectros políticos muy distintos, Arévalo progresista y Trump conservador, las buenas relaciones entre ambos países se entienden no desde la ideología, sino desde los intereses estratégicos. De tal suerte que en este mes de noviembre el gobierno estadounidense estableció un arancel cero para el 70% de las exportaciones guatemaltecas, lo que desmarca a Guatemala de una gran mayoría de países del mundo que aún se ve afectado por el arancel universal del 10%. A cambio de estas preferencias, Guatemala deberá cumplir una serie de compromisos técnicos, principalmente para modernizarse y estandarizarse al mercado estadounidense en industrias como la automotriz y la farmacéutica. Pero, según los analistas, lo que Guatemala debe mantener son tres aspectos que la convierten en un socio crucial de Estados Unidos. Uno es la gestión migratoria en deportaciones, dos es el combate a redes criminales del narcotráfico en la frontera sur con México y tres, y no menos importante, es mantener la relación diplomática con Taiwán, que automáticamente contiene y limita la expansión de China en Centroamérica, la región que en múltiples ocasiones Estados Unidos ha llamado como su patio trasero. Como siempre, cerramos con música y con danza, pero esta vez la protagonizan migrantes de varios países latinoamericanos en los semáforos de Ciudad de México. ¡Ay, perro! Este episodio lo hicimos junto a Hugo Caro Jiménez, Gabriela Provenza y Andrés Doncel. Nuestro impecable equipo técnico estuvo a cargo de la operación y puesta en el aire, y nosotros nos encontramos en el próximo programa de Aquí América con más historias de nuestro continente.